Oxidriasis. La oxidriasis o enterobiasis es una helmintiasis más frecuente en niños que en adultos, de muy amplia distribución en el mundo y con gran tendencia a diseminarse directamente de persona a persona sin pasar por la tierra. Agente etiológico. El parásito hembra se observa a simple vista en la región perianal o en la ropa interior. El tamaño es aproximadamente 1 centímetro de longitud, de color blanco y un extremo puntiagudo. Los huevos de 50 micros de largo tienen un lado aplanado, son transparentes y generalmente contienen la larva móvil. Oxyuris vermicularis o Enterobius vermicularis es un gusano pequeño y delgado de color blanco. La hembra mide aproximadamente 1 centímetro de longitud, con el extremo posterior recto y muy puntudo, de allí su nombre popular, gusano en alfiler. Está del inglés pinworm. Esta última característica morfológica es muy típica y suficiente para el reconocimiento del parásito a simple vista, lo cual debe ser tenido en cuenta, pues es frecuentemente los pacientes lo llevan para el diagnóstico obtenido de las ropas o de la piel perineal de las personas infectadas. Vamos a ver las imágenes. Entonces, dijimos que era enterobios vermiculares, parásitos adultos a pequeño aumento. Enterobios vermicularis, parásito adulto hembra, no desee en la extremidad anterior, con aletas laterales transparentes y el extremo, estas son las aletas, y el extremo posterior en forma de alfiler. En B, el parásito macho, más pequeño que la hembra, con el extremo posterior romo. Enterobius vermicularis, aquí la parte anterior donde se ve el bulbo esofágico, flecha grande, y dilataciones cuticulares en el extremo anterior, flechas cortas. Extremo posterior de la hembra grávida en forma de alfiler, se observa gran cantidad de huevos. Enterobios vermicularis, huevos con un lado aplanado. Ciclo de vida. El paciente ingiere los huevos infectantes. Es frecuente la autoinfección. 2. Los huevos liberan las larvas, las cuales se transforman en adultos en el intestino grueso. 3. Los huevos puestos en la región perianal contaminan la ropa. 4. En el exterior los huevos no embrionados A forman larvas rápidamente. La infección es generalmente familiar. Enterobios vermiculares, corte histológico de apéndice en el parásito adulto. En medio de la necrosis se observa el parásito con un par de prominencias triangulares que corresponden a los cordones longitudinales en la cutícula. Enterobios vermiculares, método de Graham de la cinta engomada. Se utiliza en A bajalenguas, B cinta engomada transparente, C portaobjetos. 2. Pegar el portaobjeto al bajalenguas con el extremo plegado de la cinta. 3. Extender la cinta por el portaobjetos. Hasta el otro extremo del bajalenguas. Así queda la preparación para guardarla.
En el momento de usarla, levantar la cinta y llevarla a la parte posterior del bajalenguas. 5. Así que después está la superficie pegante por ambos lados del bajalengua. 6. Posición del paciente. 7. Toma de la muestra. 8. La cinta regresa al portaobjetos, se alisa y se separa del bajalenguas. 9. Preparación lista para mirarla al microscopio. Enterobios vermiculares. Numerosos huevos vistos al microscopio, muestra tomada por el método de Graham con cinta transparente. Ya tenemos entonces las imágenes descritas, leídas, y ahora vamos a leer todo el texto. Al microscopio se ve un ensanchamiento bilateral de la cutícula en el extremo anterior a manera de aletas. A lo largo del cuerpo y bilateralmente existen dos engrosamientos de la cutícula en forma de aristas triangulares características de este nematodo, especialmente cuando se observa en cortes transversales. La envoltura externa es muy transparente y permite ver el esófago con un bulbo prominente que se continúa con el intestino, el cual desemboca cerca del extremo posterior. El aparato genital es muy desarrollado y en estado de carapidez se observa el útero completamente lleno de huevos, ocupando casi la totalidad del cuerpo del parásito hembra. El útero tiene dos ramas que confluyen en una vagina y vulva que sale al exterior un poco por delante de la mitad del cuerpo. El macho mide la mitad de la hembra, 0.5 centímetros. Tiene el extremo posterior curvo, provisto de una espícula copulatriz y raramente se encuentra, pues muere después de la cópula y es eliminado con las materias fecales. Los huevos son blancos transparentes con un lado aplanado, por lo cual tienen una forma similar a la letra D cuando se observa en una posición que muestre el lado plano. Si esto no sucede, se ven en forma ovalada, poseen doble membrana y desde el momento que salen están muy evolucionados, por lo cual es frecuente observarlos con larva en su interior. Su tamaño es de aproximadamente 50 micras de longitud por 25 de ancho. Ciclo de vida. Las hembras salen a través del ano, depositan los huevos en la piel de la región perianal, se forman las larvas en su interior y son infectantes directamente por vía oral o a través de las manos o de la ropa. En el intestino se convierten en parásitos adultos y se localizan en el colon. El ciclo de vida de los oxíoros tiene características muy especiales debido a que la hembra sale por el ano del paciente a depositar los huevos en la región perianal. Esos huevos son infectantes por vía oral a las 6 horas sin necesidad de caer a tierra. Los parásitos adultos viven en el intestino grueso. Después de copular, los machos son eliminados y las hembras forman los huevos, aproximadamente 10.000, que llenan totalmente el útero, el cual ocupa prácticamente toda la cavidad del parásito, simulando un saco de huevos. En estas circunstancias se produce la migración de la hembra al exterior a través del ano. Por medio de una sustancia pegajosa, el parásito se adhiere a la pared y se arrastra por ella, dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos. Si no se produce vaciamiento completo, se introduce de nuevo por el ano para salir posteriormente. Si queda vacía, muere en el exterior, que facilita que el paciente la observe. Los parásitos hembra viven aproximadamente 3 meses. La razón por la cual se produce la migración al exterior no se conoce completamente, pero se cree que sea por requerimiento de oxígeno. La salida de los gusanos puede hacerse en cualquier momento, pero es más frecuente durante la noche, posiblemente debido a la mayor relajación muscular del paciente. Los huevos en la piel, en la ropa o en el polvo pueden permanecer por varias semanas siempre que haya humedad, pues la desecación los mata rápidamente. El método más frecuente de infección es por las manos. Durante el rascado se acumulan debajo de las uñas y allí permanecen para no infectar al mismo huésped o pasar a otros. Las pijamas o la ropa de cama son también frecuente origen de infección, especialmente para niños que conviven íntimamente o que duermen en la misma cama. El polvo de las habitaciones se ha incriminado como posible fuente de infección, aún por inhalación y posterior deglución. Después de ingerido el huevo embrionado, las larvas se liberan en el intestino delgado, pasa al grueso y se desarrolla adulto. El proceso total del ciclo dura de 2 a 4 semanas y la longevidad de la hembra es corta, generalmente de 3 meses. En el intestino los parásitos se adhieren muy débilmente a la mucosa por medio de sus labios o se sostienen con la ayuda de sus aletas anteriores, pero no son capaces de herir o de penetrar
Algunos autores han defendido la teoría de la retroinfección, en la cual algunas larvas que se han liberado en la región anal pueden volver directamente al recto y de ahí al colon, donde se convierten en adultos. Patología y patogenia. En el colon no se fijan ni penetran en la mucosa intestinal. La patogenia se deriva de la migración de los parásitos por el ano o de la invasión a los genitales y ocasionalmente a vísceras. No existen lesiones anatomopatológicas características producidas por los oxiuros. La migración de los parásitos adultos por la piel a diferentes sitios puede desencadenar una reacción inflamatoria local agravada por infecciones secundarias o por lesiones traumáticas por el rascado. Sin embargo, la migración se hace a órganos internos. Los gusanos adultos o los huevos pueden actuar como cuerpos extraños y dar origen a granulomas que pueden estar localizados en órganos genitales femeninos. La invasión de los parásitos a la vagina causa vulvovaginitis. Ocasionalmente puede llegar hasta el útero y causar hemorragia, peritoneo, apéndice, hígado, ovario, etc. Las hembras de oxiuros en el colon pueden causar colitis eosinofílica. Se describió en caso de enterovirus en el tejido subcutáneo de pared abdominal. En cortes histológicos de tejidos que presentan parásitos adultos, estos se reconocen por las estructuras del gusano y por la presencia de dos salientes laterales simétricas de forma triangular que corresponden a los cordones longitudinales en la cutícula. Manifestaciones clínicas generalmente son leves y se presentan principalmente en niños. Consisten en prurito y sensación de cuerpo extraña en la región anal. La invasión genital puede originar un proceso inflamatorio con secreción. En el caso de oxiuriasis, como en la mayoría de las parásitos intestinales, las infecciones leves producen muy poca o ninguna sintomatología. Por lo general, la intensidad de los síntomas están en relación directa con el grado de infección parasitaria. La oxiuriasis es más frecuente en niños que en adultos, por lo cual la sintomatología que describiremos a continuación se refiere principalmente a los primeros. Podemos dividir los síntomas causados por los oxiuros en varios grupos. Por acción mecánica, la principal molestia causada por estos alimentos se origina en la salida y entrada por el ano de los parásitos hembra, principalmente durante la noche, lo que causa prurito, ligero dolor o sensación de cuerpo extraño. La invasión a la uretra femenina puede ser causa de enuresis en niños. Si el número de parásitos es grande y la migración perianal frecuente, la rasquiña puede ser intensa e interferir con el sueño o con las actividades normales del día. Como consecuencia de lo anterior, el rascado puede originar escoriaciones de la piel y posibles infecciones secundarias. Hay también irritación de la región anal por la causa notada anteriormente. Invasión genital en las mujeres, principalmente en niñas que padecen intensa oxiuriasis. Los parásitos adultos que salen a través del ano pueden invadir vulva y vagina y producir irritación o infección. La entrada de hongos y bacterias secundarias a la invasión parasitaria, así como la inflamación que los gusanos mismos pueden producir, originan flujo vaginal. Por esta razón es importante obtener también muestras de la región vulvar cuando se sospecha la posibilidad de vulvitis o vaginitis por oxiurus, utilizando el método de la cinta engomada que se describe más adelante. El escozor genital y el rascado frecuente se han descrito como posibles causas de alteraciones en el comportamiento sexual en niñas. Alteraciones del comportamiento. Las alteraciones de la conducta que se pueden presentar son secundarias a las molestias mecánicas que producen los parásitos, bien sea en región anal o en el aparato genital de las niñas. El prurito hace que los niños pierdan atención en la escuela y que se despierten durante la noche, que sientan preocupación ante otras personas que los observan rascándose en la región anal y genital. Se puede desarrollar una tendencia a la masturbación debido al estímulo sexual originado por la picazón. Otros síntomas que el público atribuye a estos u otros parásitos como rasquiña nasal, chasquido de dientes, enuresis nocturna, etc., no tienen relación directa con el parasitismo, aunque sí pueden relacionarse con las alteraciones psicológicas. Reacciones alérgicas. En el caso de la oxiuriasis, el prurito y la inflamación en regiones anal-genitales pueden ser debidos a una sensibilización local del parásito a sus productos. No se encuentran manifestaciones alérgicas generalizadas ni eosinofilia. Infecciones secundarias tanto en la piel perineal como en la anal o genital. El rascado puede producir excoriaciones que se infectan secundariamente. Cuando hay invasión genital, algunas bacterias pueden ser arrastradas con los parásitos a vagina y aún a útero, trompas o peritoneo. Localizaciones ectópicas. Se ha descrito en peritoneo, pared de intestino, apéndice fecal, ovario, hígado, pulmón, etc. Cuando por migraciones de los parásitos se localizan en estos órganos. Merece especial interés la invasión apendicular, que puede ser causante o coadyuvante a casos de apendicitis. Diagnóstico puede hacerse por la identificación de parásitos hembra adultos en la región perianal o por la observación de huevos obtenidos por el método de la cinta engomada transparente aplicada en la zona perianal o genital. El diagnóstico clínico y diferencial se hace principalmente con las entidades causantes de prurito anal y algunas veces genital en el sexo femenino. Generalmente cuando en niños se presenta prurito en región genital o anal es debido a oxiuros, mientras que en los adultos esta causa es menos frecuente. En ellos puede ser producida por fisuras, hemorroides, alergias o problemas inflamatorios de ano y recto. En las mujeres adultas el prurito genital es debido a candidiasis, tricomoniasis, infecciones vaginales, alergias, etc.
El diagnóstico de laboratorio en la oxidiosis se hace generalmente por el hallazgo de los huevos en la región perineal o vulvar utilizando el método de la cinta engomada transparente que fue descrito originalmente por Graham. Las muestras se toman en las mañanas preferiblemente antes de defecar y sin previo lavado de la región perianal. Las cintillas deben observarse al microscopio el mismo día utilizando el condensador bajo para dar mejor contraste, pues los huevos son blancos y muy transparentes. Es necesario adquirir buena experiencia en este examen de laboratorio para encontrar los casos con pocos huevos y para evitar un diagnóstico errado o al confundirlos con artificios que se pueden ver en la cinta. Para mayor seguridad en el diagnóstico se recomienda repetir el examen varias veces en días diferentes, pues la salida de los parásitos hembra a través del ano no es siempre constante o regular. Positividad aumenta cuando el número de muestras por paciente es mayor. Cuando hay restos de materias fecales en la región perianal se encuentran con frecuencia huevos de otros parásitos o protozoos intestinales. Para el método de Graham no es necesario que haya restos fecales en la piel, esto más bien interfiere con el examen. El examen coprológico corriente usado para el diagnóstico de los parásitos intestinales no es efectivo para el diagnóstico de oxidiosis. En pacientes con estas parásitos se encuentran huevos y las materias fecales en aproximadamente 5%. Esto implica que si confía únicamente en el examen coprológico pasarán sin diagnosticar el 95% de los casos de oxidiosis. A veces el paciente mismo o la madre encuentra los gusanos en la ropa interior, pijamas o en la piel perineal o perineal. La simple observación permitirá la identificación al observar los gusanos con las características morfológicas ya descritas. Epidemiología y control. Es una parasitosis de distribución geográfica amplia que no requiere el paso de los huevos del parásito a través de la tierra. Predomina en niños y se disemina con facilidad entre ellos en el ambiente familiar, escolar, etc. El aseo personal, lavado de ropas y la quimioterapia preventiva son las medidas de control recomendadas. La oxidiosis es una de las parasitosis más cosmopolitas debido a que no requiere condiciones ambientales propicias, pues la transmisión es directa de persona a persona sin necesidad de la intervención del suelo. Se presenta en todos los climas, niveles sociales y económicos. Entre los esquimales se han presentado porcentajes de positividad hasta el 60%. En grupos de niños pobres de Washington entre 30% y 50%. En Cuba 12 a 28%. En Perú de 42 a 74%. En Chile en 1995. Un estudio de 2.666 personas estudiadas con el método de Graham en 5 ocasiones encontró 6.1% de menores de 2 años, 20.9% entre 2 y 6 años, 35.2% entre 6 y 15 años y 15.2% de mayores de esta edad. En Turquía en el año 2005 la prevalencia de 2029 entre niños de escuelas primarias fue de 15.6%. En Colombia en 1958 fue 51% en niños escolares. Otro estudio en el mismo país en el 2007 en 72 niños de un hogar infantil en los que se utilizó el método de Graham seriado y duplicado encontró una positividad de 32.9%. Estas cifras tan disímiles dependen de las características de los grupos estudiados y el número de muestras examinadas. En las zonas tropicales cálidas donde los niños viven con poca ropa y en frecuente contacto con el agua, quebrados, ríos, mares, etc., la prevalencia es menor a diferencia de las regiones frías en las cuales el ambiente es cerrado, la gran cantidad de ropa y el baño poco frecuente favorece la diseminación de los oxíoros. En los últimos años la oxidiosis ha disminuido en la mayoría de los países tropicales, posiblemente por el amplio uso de antihelmínticos. Su prevalencia es mayor en zonas urbanas que rurales debido al hacinamiento en familias pobres. No hay inmunidad a los oxíoros que aumente con la edad del huésped y que dé lugar a resistencia en los adultos. Existen factores que favorecen la diseminación de este parásito en los niños. La edad más afectada es la escolar entre 2 y 15 años. No se encuentran diferencias en relación con raza o sexo. Las condiciones higiénicas deficientes, el hacinamiento en dormitorios, la deficiencia en lavado de manos, limpieza de uñas, cambios de ropa y la ausencia de baños son factores que favorecen la presencia de esta parasitosis. La manera más frecuente de contaminación es a través de las manos. Los niños frecuentemente se rascan directamente en la región anal, lo cual permite que los huevos del parásito se adhieran a los dedos y a las uñas. También es frecuente la diseminación a través de ropas. Cuando se encuentra la infección en un paciente es recomendable hervirlos antes de ser usadas de nuevo. Se han recomendado las pijamas cerradas y enteras que no permitan la introducción directa de los dedos en la zona perianal. La limpieza ambiental es muy importante en la prevención porque se ha demostrado la transmisión de los huevos del parásito a través del polvo. Debe también tenerse cuidado en el aseo de manos y la preparación de los alimentos. La transmisión a través de inodoros, los que se contaminan cuando se sienta a una persona infectada, se evita con el lavado y limpieza. Este último mecanismo de transmisión está comprobado para los oxíoros, por lo cual en algunas regiones han recibido el nombre de gusanos de los asientos. Con la aparición de los nuevos antihelmínticos utilizables para tratamientos en grupos, se ha facilitado la eliminación de esta parasitosis. El control por medio de terapéuticos ha dado buenos resultados y parece ser un método práctico.
Tratamiento. Los medicamentos de elección son los benzimidazoles y palmoato de pirantel, los que son muy efectivos a dosis única. Frecuentemente es necesario tratar al grupo familiar o escolar. La oxiriasis, por ser una parasitosis de muy fácil diseminación en grupos, debe diagnosticarse y tratarse en todas las personas expuestas. Los medicamentos que se usan en la actualidad son los siguientes: benzimidazoles, albendazol, a dosis única de 100 miligramos en menores de 2 años y 400 miligramos en mayores de esta edad, repetidos a las 2 semanas, alcanza una curación del 100%. Mebendazol, a dosis única de 100 miligramos, cura el 95% de los casos y se recomienda repetirlo a las 2 semanas debido a la frecuencia de las reinfecciones. Palmoato de pirantel, este medicamento ya descrito en Ascariasis y Cinariasis, se utiliza a dosis de 10 miligramos por kilogramo en una toma única. Con este tratamiento se obtiene curaciones de alrededor del 96%. El pirantel se ha utilizado en tratamientos comunitarios por su fácil administración, buena tolerancia y efectividad. Para embarazadas es de elección el pirantel. Ivermectina se encuentra efectiva a la dosis de 200 microgramos repetida 10 días después.